buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según en qué momento ustedes estén viendo esta presentación. Mi nombre es Federico Dominioni, soy el CTO de Chaos de Tools. Y Chaos de Tools es una herramienta basada en Design System para crear excelentes experiencias de usuario, además de incrementar la productividad de su equipo de desarrollo. Les vamos a contar un poco sobre esto. Bueno, varias décadas atrás, construir el software era mucho más simple que ahora. Las aplicaciones accedían a una base de datos centralizada. Los usuarios eran unos pocos usuarios que además eran expertos, entonces era viable pasarle esa complejidad de la aplicación al usuario final. Le podías dar un manual de 200 páginas, el usuario se arreglaba y eso era aceptable. Además, para ser un full stack developer había que conocer pocas tecnologías. Solamente con saber cómo funciona un manejador de base de datos o cómo funciona un lenguaje de programación, ya alcanzaba. Y la parte de seguridad también era mucho más simple. Con una interfaz de login alcanzaba. Hoy, con los avances tecnológicos, con la complejización del mundo, todo esto se volvió muchísimo más complejo. Hay muchas más tecnologías que interactúan, ya las aplicaciones se acceden desde diversos puntos de entrada, entonces es mucho más complicado, por ejemplo, el tema de seguridad es mucho más complejo, ya no alcanza con una interfaz de login. Todo el tema de las nuevas tecnologías, si alguien quiere ser un full stack developer, tiene que saber innumerables tecnologías y difícilmente un desarrollador pueda saberlas todas. Y después está el punto de la experiencia de usuario. Hoy, los usuarios de las aplicaciones somos todos y no somos expertos. Entonces ya no es viable transferirle la complejidad de la aplicación al usuario final. Nos la tenemos que quedar nosotros como desarrolladores. Y eso hace que construir software sea mucho más difícil. Con esto nació GeneXus, que siempre creyó que esta dificultad o esta complejidad en el software no debería hacer que la dificultad de construir aplicaciones siga en la misma medida, crezca de la misma manera. Y su misión siempre fue construir aplicaciones de manera simple. Hoy está parado en una categoría que se llama Low Code Platform. Y la misión de Chaos de Tools es hacer de GeneXus mucho más low code. Hacer low code una plataforma low code. Y de hecho también brindar lo que son componentes no code. Brindarles a ustedes incluso que puedan desarrollar aplicaciones sin una línea de código. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros detectamos en Chaos de Tools es que todas las aplicaciones tienen cosas repetitivas que se pueden automatizar. Además sabemos que todas las aplicaciones hoy en día necesitan tener determinadas interacciones, determinados componentes, determinadas funcionalidades. Y todo eso, digamos, lo embebemos en la herramienta para que ustedes no lo tengan que hacer de forma tal de aumentar la productividad en el desarrollo de todos ustedes. Además de esto, todo ese código que estamos generando, que sigan siempre las mejores prácticas en desarrollo GeneXus para que ustedes puedan crear Real Business Applications. Además, tenemos fundamental el tema de UX, como ya lo vimos anteriormente, proveemos de excelentes Design System con muy buenas características que ustedes pueden personalizar y que además ustedes pueden incluso crear uno nuevo. También seguimos todo lo que son las nuevas tecnologías en el software y también las nuevas tecnologías de GeneXus. GeneXus Upgrade nos va sorprendiendo con nueva funcionalidad y nosotros la vamos incorporando, digamos, al producto. Además de esto, otro tema que no es muy visible, pero que es fundamental, que es el tema de la seguridad. Nosotros, por suerte, tenemos el apoyo de grandes empresas que nos apoyan para que las aplicaciones generadas con Chaos de Tools sean seguras. Bueno, durante esta charla les voy a hablar cómo lo hace Chaos de Tools esto. Les vamos a hablar primero de lo que es el lenguaje de Chaos de Tools, cuáles son los Design Systems que proveemos y qué características tienen, cuáles son los componentes de UI que nosotros ofrecemos y también les vamos a contar acerca de otros componentes que nosotros creemos que tienen que tener todas las aplicaciones de hoy en día que también ofrecemos. Así que vamos a arrancar con el lenguaje de especificación de Chaos de Tools. Lo que ustedes están viendo ahí es un IDE GeneXus, donde estamos parados en el pattern Entity Services, donde ahí tienen un ejemplo del lenguaje de especificación. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a ver este lenguaje. Este lenguaje especifica lo que es la interacción de WorkWith. La interacción de WorkWith es muy útil para generar todas las interfaces de las entidades, digamos, de las operaciones básicas de las entidades. Y si ustedes se fijan, a la derecha está lo que nosotros estamos generando. Y si se fijan, el lenguaje es bastante simple. Simplemente estamos diciendo cuáles son los atributos que van a aparecer en las columnas, cuáles son los filtros, cuáles son las operaciones básicas que se tienen que realizar y nada más. En ningún momento nosotros estamos diciendo en este lenguaje
si los filtros van arriba de la grilla o al costado, o cuál es la estructura del HTML que se va a generar, si va a haber una tabla, si va a haber secciones, cómo va a estar estructurado el HTML. De alguna manera, el lenguaje de especificación que nosotros ofrecemos acá en Chaos de Tools es totalmente independiente de la interfaz que se va a generar de alguna forma. De hecho, más allá de cambios propios evolutivos que tiene que tener cualquier lenguaje de especificación, se ha mantenido constante en el tiempo y hemos podido, digamos, adaptarnos a las nuevas tendencias de interfaz. Esto era lo que nosotros, por ejemplo, generábamos en el 2008 y fue evolucionando, por ejemplo, esto en el 2013, y ya empezamos a construir con ese mismo lenguaje de especificación interfaces mucho más sofisticadas y responsivas, logrando mantener el mismo lenguaje hasta llegar al momento actual con los design systems actuales que nosotros ofrecemos dentro de lo que es Chaos de Tools. ¿Qué ventaja tiene esto de tener un lenguaje de especificación de alto nivel? Bueno, en realidad lo que podemos decir es que nosotros somos future proof. De alguna forma, nosotros dentro de Chaos de Tools estamos constantemente investigando cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas y cuáles son las nuevas tendencias de interfaz. Y esas cosas las vamos incorporando al producto. Pero como todas esas cosas las vamos incorporando al producto con efectos mínimos en la estructura del lenguaje que ustedes utilizan, ustedes lo incorporan automáticamente. Entonces, automáticamente ustedes van a tener mejores aplicaciones con una mejor interfaz. De alguna forma, nos estamos quedando nosotros con la complejidad de esas aplicaciones. Por eso también nosotros en Chaos de Tools decimos haciendo simple lo complejo. Tratamos de nosotros asumir esa complejidad. Vamos a hablar ahora de los design systems. Nosotros en realidad lo que tratamos de hacer es que ustedes, a partir de las necesidades de sus usuarios, parados en los design systems que posee Chaos de Tools, ustedes puedan ofrecerle una interfaz a ese usuario para dejarle claro qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y que la forma de hacerlo sea eficiente. ¿Tá? Una vez que sepa cómo hacerlo, que lo pueda hacer eficiente. Para eso, bueno, ofrecemos diferentes design systems que ustedes pueden usar, que son 100% personalizables, y además damos un wizard en la cual ustedes pueden ponerse a editar y personalizarlo, cambiar los colores, cambiar el espaciado, cambiar el funcionamiento de las interacciones. Todo eso ustedes lo pueden hacer en Chaos de Tools. Estos son algunos ejemplos de algunas modificaciones que hicieron los usuarios sobre los design system base que nosotros proveemos. Ahora quería hablar de los diferentes componentes de UI que también ofrece Chaos de Tools, que son parte también de los design systems y que permiten formar las distintas interacciones que Chaos de Tools da. Cuando hablamos de interacciones, una de las más conocidas en el mundo GeneXus es la interacción de WordWidth. Ya la hablamos, digamos, ¿no? El poder acceder a las operaciones de las entidades y generar automáticamente todas estas operaciones, los filtros, el filtrado. Podemos decir que la interacción de WordWidth está compuesta por un conjunto de grillas con filtros, acciones estándar y reportes y una parte de análisis también. Cada uno de estos componentes se pueden utilizar dentro de la interacción WordWidth o por separado también. E incluso cada uno de estos componentes puede variar según el tipo de entidad en el que ustedes lo estén utilizando. Vamos, por ejemplo. Lo que les estoy mostrando acá es, por ejemplo, la grilla. Pueden usar la grilla estándar GeneXus de modo de tabla o diferentes opciones para ver esa información, para ver esa grilla. Diferentes opciones de visualización según lo que ustedes desean. Pero también le pueden dar esa decisión al usuario final. Por ejemplo, la vista de tabla es muy útil para comparar la información que ustedes están viendo, pero la vista de tarjetas resaltando una imagen es muy útil también cuando el usuario quiere buscar, porque es mucho menos el esfuerzo que tiene que hacer el usuario para reconocer una imagen que para buscar, digamos, dentro de una tabla. Bien, también damos otras maneras de presentar los datos. Una de ellas es el Business Analysis View, que nos permite presentar la información de una manera diferente, con gráficas, para que el usuario pueda entender cómo participa esa entidad en el sistema. Esto también se puede usar dentro de la interacción WordWidth o por fuera. Como vimos, todos estos componentes se pueden usar de manera independiente. Con respecto a la interacción WordWidth, también podemos definir de qué manera va a interactuar la lista con la grilla con las acciones estándar. De alguna forma, para entidades complejas, es correcto dedicarle una interfaz 100% dedicada para hacer el alta de esa entidad. Pero para interfaces simples, yo que les sugiero que usen las otras alternativas, porque ¿qué pasa? Cuando le damos a un usuario que tenga que navegar hacia otra interfaz, aumenta su esfuerzo cognitivo.
Entonces, para entidades simples ofrecemos otras opciones, como es el caso que estamos viendo ahora de Popover, o el caso, por ejemplo, de Split Screen. Si se fijan, la grilla de la izquierda, incluso estamos usando una de las vistas de las grillas predefinidas. O, si quieren, hagan todo en la grilla, ¿tá? Con la edición inline. Y esto es solamente una propiedad en Chaos de Tools y es una manera que tienen ustedes de personalizar esa interacción. Ya que hablamos de interacciones, otra interacción muy utilizada en las aplicaciones es la de Entity Manager, donde lo que queremos es mostrar una entidad, la información relevante de esa entidad, y que puedan ustedes acceder de forma sencilla a todas sus relaciones y todas las actividades que se pueden hacer. Para esto nosotros ofrecemos diferentes componentes para que ustedes puedan arquitecturar esa información de manera más sencilla, ya sea tabs, tarjetas, vertical tabs, y que esto lo puedan componer para que ustedes puedan lograr mostrar entidades complejas de forma simple y mostrándole siempre cuáles son las cosas más relevantes al usuario final y dándole la posibilidad de que pueda hacer un discovery de las cosas secundarias. También para tomar decisiones ofrecemos toda la parte de interacción de dashboard. Este es un dashboard hecho por un usuario de Chaos de Tools. También otra interacción muy utilizada es la de Wizard, que también lo ofrecemos dentro de Chaos de Tools. Cuando tenemos una actividad compleja la podemos descomponer en diferentes pasos para ofrecerle al usuario una manera más simple de hacerlo. Y bueno, damos todos los componentes para que pueda ver en qué estado está, para que el estado se mantenga de una interfaz a la otra. Después, sobre la parte de seguridad, ofrecemos toda la parte de login y toda la parte de frontend y backend, todas las interfaces que componen todo esto. Después, para la parte de navegación, damos innumerables opciones de menú, desde un menú que cuando se colapsa aparecen los iconitos, o desde un menú que aparece fijo en la interfaz, o desde un menú para que ustedes puedan aprovechar más la interfaz, el espacio de interfaz que cuando se colapsa no aparece, o desde un menú horizontal. Esto según las necesidades que tengan sus usuarios. Después, con respecto a los filtros, bueno, acá también damos muchísimas variantes, ¿tá? Cuando los usuarios quieren filtrar, y bueno, capaz que está bueno, si tiene un rango de fechas, darle un calendar donde ya puede poner el desde y el hasta. O si, por ejemplo, quiere filtrar por un rango numérico, bueno, darle un slider. O, por ejemplo, si también tiene otro filtro por fecha, por rango de fechas, bueno, darle la posibilidad de que ese filtro sea semántico y que no tenga que poner la fecha desde y hasta de forma manual. O si quiero filtrar por varias instancias de una entidad, también darle la posibilidad de tener filtros multivaluados, ¿tá? Con diferentes interfaces. También los filtros lo pueden variar de posición. Por ejemplo, hay interfaces que son complejas, que tienen varios filtros, entonces está bueno que proveerles a sus usuarios de jerarquías para que puedan jerarquizar los filtros más comunes y descubrir los otros. Y también los filtros los pueden incorporar en las columnas, ¿tá? Y también, digamos, para que los usuarios tengan claro cuál es el estado del sistema o de la aplicación o de esa grilla, damos la posibilidad de ver cuáles son los filtros que están aplicados y de poder resetearlos. Otro de los componentes de UI que damos, que es muy interesante, es el tema de Popover, ¿tá? Que es muy útil cuando queremos realizar una operación y queremos acceder a información secundaria, pero sin irnos de interfaz para no aumentarle el efecto cognitivo al usuario. Para eso es muy útil las interfaces de Popover. Y bueno, después tenemos un montón de funcionalidad adicional que provee Chaos de Tools, como por ejemplo un combo extendido donde podemos buscar, agregar elementos, ver imágenes, diferentes tipos de mensajes, acciones de overflow cuando no tenemos espacio en la grilla o cuando la queremos mostrar de otra manera en dispositivos móviles, o steppers y un montón de funcionalidad que la verdad no nos da el tamaño de esta presentación para mostrarlos todos, pero son un montón de componentes de UI que se pueden utilizar en cualquiera de las interacciones o en cualquier interfaz que quieran desarrollar con Chaos de Tools. Ahora, lo que les voy a contar es otros componentes o soluciones ya dadas que damos por Chaos de Tools en función de cosas que creemos que necesitan las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones hoy en día necesitan todas o la mayoría tener un componente de notificaciones. Yo quiero que la aplicación me pueda notificar a mí cuando suceden cosas importantes. Para esto, nosotros incorporamos dentro de Chaos de Tools un módulo de notificaciones y además, como estamos en una etapa de trabajo fuertemente remoto y de colaboración, bueno, que los usuarios también puedan colaborar dentro de las entidades, notificarse entre sí, para que toda esa conversación quede dentro de la aplicación. Y además, también la posibilidad de incorporar en esa colaboración la videollamada. De hecho, nosotros también ofrecemos una solución que es CallU, que nos permite integrar la videollamada a cualquier aplicación GeneXus, ya sea web o ya sea nativa en Smart Devices. También las aplicaciones hoy en día suelen manejar muchos datos sensibles, entonces es muy importante saber qué pasa con esa información. ¿Qué fue modificado? ¿Quién hizo los cambios?
cuándo se hicieron, quién accedió a determinados datos, todo esto los da el producto Caos de Audit. Bueno, estos son algunos de los componentes, ofrecemos bastante más, pero son algunos de los que les quería mostrar en esta charla y los que ustedes pueden utilizar. Bueno, finalmente les quería contar sobre la empresa. Nosotros tenemos el respaldo y formamos parte de dos grandes empresas, una es K2B y otra Genexus Consulting. Genexus Consulting es la empresa de consultoría sobre Genexus más grande que existe. Tiene una gran cantidad de profesionales, una gran cantidad de proyectos que están incluso en ejecución, utilizando K2B Tools, y después K2B RP, que también está implantado en diversos países, que su objetivo es hacer un RP clase mundial y que, bueno, su core y todas sus interfaces de usuario fueron construidos utilizando K2B Tools. También quiero que conozcan a quienes forman parte de K2B Tools. Como ven, tenemos personas con diferentes disciplinas, conocimientos en UX, en seguridad también, en un montón de áreas, en análisis, que son importantes y que, digamos, van alimentando todo este producto K2B Tools Web. Las soluciones que tenemos son 4, las soluciones comerciales, que es K2B Tools para Web, K2B Tools para Smart Devices, K2B Audit y Callview. Son los 4 productos comerciales que tenemos, independientes entre sí. Les cuento también que nuestro objetivo es que todos ustedes tengan éxito utilizando K2B Tools. Para eso, nosotros siempre mantenemos la documentación actualizada, tenemos versiones de K2B Tools que ustedes pueden usar, que pueden descargar, y tenemos una fácil capacitación de la herramienta sin ni siquiera que ustedes tengan que interactuar con nosotros. Y lo otro también que también tenemos es un excelente equipo de soporte, un excelente soporte, con muy buenos o excelentes tiempos de respuesta. Pregúntenle a cualquier usuario de K2B Tools cómo le ha ido con el soporte y, bueno, y se sacan la duda. Bueno, para finalizar esta charla quería cerrar con una frase de Larry Tesler. Larry Tesler, entre otras cosas, participó en el equipo que inventó el copy and paste. De hecho, yo, en honor a él, copié y pegué una frase de él. Lo que dice es que cada aplicación tiene una parte que no se puede reducir, una complejidad que no se puede sacar. ¿Tá? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién tiene que lidiar con esa complejidad? Ya vimos durante esta charla que el usuario final no puede lidiar con esa complejidad. Por tanto, esa complejidad se la termina quedando ¿quién? El desarrollador. Bueno, yo lo que les digo es que tienen otra alternativa. Déjennos esa complejidad a nosotros. Déjenle esa complejidad a Genexus con K2B Tools. Muchas gracias.